parte de la clase de tiempo y clima que tiene que ver con cambio climático. Pero primero de todo vamos a hacer unas aclaraciones importantes sobre el video de la parte 2. Las temperaturas bajas no siempre son malas, son muy importantes en muchas plantas para que sepan cuándo terminó, por ejemplo, el periodo con heladas. En algunos trigos, en muchos frutales. Es necesario contar las horas de frío para vernalización. Es decir, si no llega a acumular esas horas de frío, no se induce la floración o el pasaje al estado reproductivo y de esta manera se reduce el riesgo de helada en un momento en que el cultivo será sensible, por ejemplo, la floración. Entonces, para saber si un cultivo se va a adaptar a un lugar que requiere vernalización, tenemos que sumar las horas de frío que tiene. La temperatura óptima, como dijimos antes, hay para la fotosíntesis, hay temperatura óptima para la respiración, para el crecimiento y para el desarrollo. En todo vamos a encontrar temperaturas óptimas o podemos buscar conocer cuál es la temperatura óptima. Y la temperatura base es para calcular el tiempo térmico de lo que sea. Se usa para medir el tiempo entre dos estadios de una planta o de un insecto o cualquier otra cosa que pueda estar afectado por la temperatura. Es decir, se usa para el desarrollo y no para el crecimiento, que se me escapó en el video anterior y lo dije por error. Es decir, la temperatura base es para calcular el tiempo térmico para estimar la duración de un periodo, en vez de en días, minutos o meses, se calcula en grados día. ¿Qué pasa con el fotoperíodo o el largo del día? Así como estaban las temperaturas bajas para vernalización, el largo del día también es una forma de que las plantas o los animales sensen el ambiente, reconozcan en qué etapa del año están y de esta manera se define biológicamente qué proceso se inicia o se termina. Por ejemplo, la floración en algunos trigos que son sensibles al fotoperíodo, la ovulación en algunas ovejas por las cuales en abril o en el otoño es la época más fértil, la tuberización en papa, la puesta de huevos en gallinas. Como el fotoperíodo es de la latitud en la que se encuentra un lugar, eso tiene mucha regularidad entre años y por eso es útil y las plantas o los animales se adaptaron a tener esta forma de identificar en qué época del año están. Y con respecto a la radiación y al último ejercicio de la guía del trabajo práctico, tenemos que sumar la radiación diaria para saber cuál fue toda la energía disponible que tuvo el cultivo en cuestión. Si vamos a usar un promedio de un periodo, tendríamos que saber cuán largo es el periodo para poder acumular la radiación y decir, tuvimos toda esta energía para después convertirla en biomasa. Y recordemos que en la guía se usa radiación total incidente como dato para que conozcan más o menos los valores de Balcarce, y la radiación fotosintéticamente activa es aproximadamente la mitad. ¿Se acuerdan que en el espectro visible era aproximadamente un 44% de la radiación total? Acá tenemos entonces, para repasar ese concepto brevemente, para no tener diferencias después en los contenidos. Acá está la radiación diaria promedio de muchos años de Balcarce, desde el 21 de junio, el día más corto del año, hasta el 20 de junio del año siguiente. Esto se expresa en megajoule por metro cuadrado por día. Y ven que hay cierta dispersión entre días, por más que esto es el promedio de varios años. ¿Qué pasa cuando nosotros dijimos se planta un cultivo? Si el cultivo, supongamos que cubre todo el suelo, o sea, tiene hojas para captar toda la radiación solar, empezamos a acumular radiación cada día todo lo que le ofrece el ambiente. Si la vamos acumulando, esta curva va creciendo así. Es decir, que cada día suma alrededor de 10 hasta 25 megajoules por metro cuadrado por día, y cuando termina su estación de crecimiento, que es para más o menos el 8 de diciembre, tiene acúmulo algo más de 2000 megajoules por metro cuadrado. Esto siempre y cuando todas las hojas que están, digamos, están sanas, suficientemente activas para interceptar toda la radiación. Sería como un valor de max. Vamos a ver qué pasa entonces en el trigo que poníamos de ejemplo. Este es un trigo de ciclo intermedio o corto y tenemos un promedio acá de 16,8 megajoules por metro cuadrado y por día y nos va acumulando todo este tiempo. Este sería el caso de la soja de primera que preguntábamos en el ejercicio y este es el caso de la soja de segunda. Como pueden ver, tenemos un promedio de radiación de todos estos puntitos que se van promediando de cerca de 21 megajoules por metro cuadrado y por día, y en este caso estamos teniendo un promedio un poco mayor. Asimismo, esta duración de este periodo es un poco mayor, por lo tanto, si pensamos toda esta superficie, vamos a verlo en comparado, tenemos acá el trigo con
todo este acumulado desde este momento hasta este momento, toda esta área, digamos, acumulada, la soja de primera, que va a ocupar desde este momento hasta este momento, integrando todos los puntos que están acá, y la soja de segunda. ¿Qué vamos a ver acá entonces? La acumulación del trigo, la acumulación de la soja y la acumulación de la soja de segunda. Si ponemos los tres, vamos a ver cuál acumuló más en relación. Acumuló más la soja de primera porque tuvo no solo un promedio mayor, sino también un periodo mayor. Tenemos 142 días en el trigo, 137 días en la soja de primera y 106 días en la soja de segunda, con diferentes promedios de radiación diaria incidente, porque acá estamos desde el invierno hasta la primavera, digamos, o hasta el verano casi, y en estos estamos en pleno verano y agarra parte del otoño. Entonces, si miramos los tres cultivos acá, tenemos el trigo, la soja de primera, la soja de segunda, cómo se superponen. ¿Qué sería lo ideal? ¿Cuánta radiación estamos capturando? Potencialmente. Y si pudiéramos hacer el trigo y después hacemos la soja de segunda, estamos capturando en total, acumulando y potencialmente más radiación que si hacemos cualquier cultivo aisladamente. Ya vimos que como el trigo se superpone con la soja de primera, no podemos tener en la misma superficie esos dos cultivos. Sí podemos tener un trigo o cebada y una soja de segunda. ¿Cómo sería el máximo? Si tuviéramos un cultivo que acumule todo el año la radiación que nos aporta el ambiente, estaríamos cerca de 6.000 megajoules por metro cuadrado. Un detalle, si este trigo es un trigo de ciclo corto y miramos un trigo de ciclo largo donde empieza a cubrir el suelo, con suerte para el 20 de junio, que no llega, todavía quedan muchos suelos sin cubrir, la diferencia de radiación interceptada o de radiación disponible para ese cultivo no cambia mucho con un ciclo corto. Por eso no hay diferencias en rendimiento entre un trigo de ciclo largo o de ciclo corto solo por su ciclo. Ahora sí, pasamos a la parte que nos interesa. Nos quedó también pendiente la vez pasada cómo se miden las variables meteorológicas o climáticas y tenemos el abrigo o refugio meteorológico donde adentro se instala gran parte del instrumental como termómetros y esto está a 1,5 metros del suelo. Más actualmente están las estaciones meteorológicas automáticas donde también siempre es el estándar de medición el 1,5 metros de altura, por lo menos de temperatura y radiación. En esta estación meteorológica hay otro sensor a esta altura. Fíjense que en los dos hay un enrejado, una rejilla, digamos, para que circule el aire o registre la temperatura de la forma correcta. Ahora sí, vamos a cambio climático. Cambio climático es la variación del estado del clima identificable por las variaciones del valor medio y en la variabilidad de sus propiedades que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Es distinto que la variabilidad climática. Fíjense, estas lluvias que vimos en el práctico hablan de la variabilidad climática. Esto no es cambio climático. No podemos decir que en este periodo llovió más y eso fue cambio climático. No, esto es variabilidad. Lo que nosotros estamos hablando es de una variación del estado del clima por periodos largos y medible o identificable por pruebas estadísticas, que sea consistente ese cambio. Entonces, como habíamos visto, teníamos la radiación solar que llega a la Tierra y acá le agregamos estas flechitas que representan la radiación que es emitida y que acá lo vamos a ver con más detalle. Entonces, el Sol emite radiación, una parte es absorbida por la atmósfera, parte llega al suelo, es absorbida por la superficie terrestre y luego es reflejada. En este caso, en la superficie, en el límite de la atmósfera, también parte de la reflejada y no llega al suelo. Entonces, de la radiación esta que sale, o que se reemite, digamos, que es reflejada, tenemos que una parte es, la radiación infrarroja, es vuelta a reflejar hacia el interior de la atmósfera. Y esto es lo que produce ese calentamiento en este sector que es el protegido por la atmósfera que tenemos. Los gases de efecto invernadero, representados acá por esta franja azul, son los que hacen que esta radiación no escape, no toda por lo menos, y vuelva al sector de la superficie terrestre o al aire más cercano, y eso nos genera un calentamiento en todo este volumen de aire. Una parte de la radiación también sale de la atmósfera. En la medida en que hay más gases de efecto invernadero, ¿qué se espera?
mucho más de radiación que queda dentro del sistema y que no sale del sistema. Y por eso el calentamiento global. Entonces, el efecto invernadero es algo que ocurre naturalmente y que es lo que permite la vida en nuestro planeta. El calentamiento global, en cambio, es el efecto producido por el hombre, por las acciones que ha tenido el hombre y que ha generado un aumento de la temperatura por encima de los valores que se esperarían como normales o que se hubieran esperado como normales. Entonces, como vimos, todos estos gases son los gases variables y los que al aumentar son los que nos incrementan el efecto invernadero. Vimos cómo el dióxido de carbono se incrementó a través de los años y acá vemos ya cómo se incrementó cada uno de esos gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y después los otros gases. Vamos a ver algo que es muy interesante porque no importa solo cuánto hay de cada uno, sino con las características de cada uno de esos gases. Fíjense, el dióxido de carbono tiene una persistencia de la molécula en la atmósfera que es variable y se ha considerado que es el equivalente a 1, se ha tomado como referencia. El metano, sabemos que tiene una persistencia en la atmósfera de 12 años, comparado con el óxido nitroso que dura 120 años y los clorofluorocarbonos que duran 2.600 a 50.000 años, 260 años, 3.200 años. Es decir, esas moléculas cuando son emitidas y quedan en el ambiente, nos van a generar un efecto por muchísimo tiempo. Y además tenemos otra característica que es muy relevante, que es, así como el metano tiene un poder de calentamiento global de 20 veces o 21 veces más que el dióxido de carbono, el óxido nitroso es de 310 veces y los clorofluorocarbonos 6.500 a 9.200 veces más. Es decir, que cuando medimos qué gases tenemos de efecto invernadero, tenemos también que ver qué característica tienen, porque tener 300 de dióxido de carbono es equivalente a tener 1 de óxido nitroso. El vapor de agua, como veíamos antes, que está en la atmósfera en un porcentaje de 0 a 4%, no lo consideramos en este caso como causa de calentamiento global, porque por más que contribuye de manera importante al efecto invernadero, no se contempla porque su concentración no varía por las actividades antrópicas. Vamos a ver entonces cómo son las emisiones de gases de efecto invernadero por cada uno de los gases. El dióxido de carbono de combustibles fósiles y procesos industriales el 65%, el dióxido de carbono por el uso del suelo o de los bosques un 11%, el metano un 16% y el óxido nitroso un 6%. Ahora, acuérdense que esto tenía 300 veces más efecto que el dióxido de carbono y el metano cerca de 20. ¿Qué pasa con las emisiones por el sector económico? La electricidad y la producción de calor 25%, otras formas de energía 10%, que tiene que ver con el bombeo de petróleo, por ejemplo, o las refinerías. La industria 21%, el transporte, todo el combustible que se usa en el transporte 14%, y las construcciones, que es todo el uso de energía en los barrios, en las ciudades, el 6%. La agricultura, bosques y otros usos del suelo, el 24%. Sin embargo, acá hay un paréntesis importante, que esta estimación no incluye el dióxido de carbono que los ecosistemas remueven de la atmósfera por secuestro de carbono en biomasa, materia orgánica muerta y suelos, que compensan aproximadamente 20% de las emisiones de este sector. Entonces, podemos resumir, y para los inventarios de gases de efecto invernadero se reconocen estos 4 sectores: el sector energía, el sector procesos industriales y uso de productos, sector residuos y el sector agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. ¿Cómo es en Argentina? De las emisiones que produce nuestro país, estos son datos del año 2014, está un 53% de las emisiones son debidas al sector energía, un 39% al sector agrícola o agropecuario, procesos industriales 4% y sector residuos 4%. De los 10 emisores principales de dióxido de carbono equivalente, por la agricultura, Argentina está en el lugar 9º. Veamos cuáles son los países que ocupan los primeros lugares: China, India, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Brasil, Estados Unidos. Y luego le siguen Australia, Indonesia, Pakistán, Argentina y la Federación Rusa. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué tipo de países son estos? Que tienen amplia superficie o alta actividad agropecuaria.
Acá tenemos las emisiones por sector en Argentina del dióxido de carbono equivalente. Entonces tenemos que la fermentación entérica es la que mayor proporción representa y después tenemos un porcentaje relativamente alto, en segundo lugar, del estiércol depositado en las pasturas. ¿Qué pasa en el mundo? Es decir, la agricultura en el mundo emite por fermentación entérica una parte, que es menor que la proporcional en Argentina. Luego tenemos el estiércol depositado en las pasturas, los fertilizantes sintéticos y el cultivo del arroz. Debido a la poca extensión del cultivo de arroz en nuestro país, no es tan importante como en el mundo. Pero vemos cómo cambia la relación entre Argentina y el mundo en las emisiones debidas a la agricultura. Entonces acá tenemos, esto es para Argentina, el sector de energía emite básicamente dióxido de carbono, el sector de procesos industriales y uso de productos también, el sector agricultura, silvicultura, usos de la tierra, que emite casi en partes iguales dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. ¿Eso qué significa? Que cada uno de estos gases de efecto invernadero emitidos por la agricultura es motivo de preocupación y es una fuente de investigación y una necesidad para que Argentina reduzca sus emisiones. ¿Qué pasa con el cambio climático? Acá vemos los impactos observados y esperados para nuestro país. Que acá con distintos colores es si está esperado o ya se ve o ya se observó ese efecto. Estrés hídrico por aumento de temperatura en el norte, alta frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones en el NEA, retroceso de caudales medios de los ríos de la Cuenca del Plata, aumento del nivel del mar en la costa, retroceso de los glaciares en el oeste de nuestro país, potencial crisis del agua en la zona de Cuyo, aumento de temperatura anual promedio en todo el país. Entonces, todo esto, además de que hay estimaciones de cómo impacta en la producción de los cultivos, por ejemplo, de la ganadería, también nos genera vulnerabilidad. Entonces, así como la definición de cambio climático es la variación del estado del clima identificable, por ejemplo, mediante pruebas estadísticas por las variaciones del valor medio o por la variabilidad de sus propiedades que persiste durante largos periodos de tiempo, tenemos que el cambio climático nos puede generar vulnerabilidad y eso requiere ajustes tecnológicos. Entonces, ¿podemos reducir la emisión de los gases de efecto invernadero o capturar los gases de efecto invernadero? Eso va a depender de qué gas. Si tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, tenemos distintas posibilidades de hacerlo. Tenemos que ver los conceptos de fuente y sumidero. Fuente es lo que se emite, sumidero es donde se captura alguno de esos gases. Y entonces tenemos dos opciones. Mitigar, que es intervenir apuntando a reducir la severidad del cambio climático a través de controlar las emisiones o aumentar los sumideros de carbono. Y adaptar, que es ajustar los sistemas humanos o naturales en respuesta a los cambios climáticos. Así que este es un desafío para los profesionales que vienen, para los profesionales que estamos, y tiene que ver con conocer y trabajar sobre cada uno de estos conceptos. Muchas gracias.